Bueno, como todos los días, siendo las 8:10 de la mañana de este hermoso jueves 21 de octubre del 2025, voy a intentar contarte algo de lo que sucedió ayer, ¿no? Este, acá la división entre si vamos bien o vamos mal, o si estamos mal y a partir del domingo podríamos estar mejor, independientemente a quién votes en las elecciones legislativas, tiene que ver con que hay un sector del gobierno, de los medios, de los economistas que plantea, che, se está haciendo todo bien desde lo macroeconómico, ¿no? Este universo paralelo en el cual habitan un montón de personas, no son ni millones ni cientos de miles, son más bien cientos o llegará al millar de gente que está en otro escenario, ¿no? Que está viviendo una realidad paralela. Entonces están diciendo, che, se consigue un swap de 20 mil millones. Nos visita o nos va a visitar el CEO, el presidente de JP Morgan, ¿no? Este fondo de inversión. Dicen que las 5 personas más importantes de los Estados Unidos del ambiente de los negocios se han reunido con las autoridades del gobierno argentino. Se está negociando un canje de deuda, se podría obtener un crédito de 20 mil millones. Por otro lado, dicen, tenemos superávit comercial y tenemos superávit fiscal, como muy poquitas veces en nuestra historia. La deuda externa estaría bajando y no hay emisión monetaria. Bueno, entonces ellos dicen, para muchos eso no es importante. No es importante porque lo que está en tensión es la economía doméstica, la nuestra, la de todos los días. Ayer escuchaba un recorte de un audio y luego busqué la noticia en FM La Patriada, una FM del conurbano bonaerense, que hablaron con el presidente del Centro de Panaderos de Merlo, ¿no? Martín Pinto. Y el tipo, muy honesto, dijo, mirá, yo no sé cómo es esto de la macroeconomía, el valor del dólar, el valor de los bonos, la recompra de los bonos o no, pero a mí me pasa que de cada 10 clientes que tenía, 5 ya no comen pan. Directamente se me cayó un 55% la demanda. Y dice que entre panadería y confitería cayó alrededor del 85%. Y que hay ciertos productos que se hacen por encargue. Entonces, digo, esta cuestión entre los dos universos paralelos, ¿no? Es decir, que dice o sostiene, si uno hace una lectura por los principales diarios de nuestro país, hay un sector absolutamente desanclado de la vida de la mayoría de nosotros que plantea que esta cuestión macroeconómica es necesaria y seguramente que sea necesaria, el punto es a la velocidad y con la profundidad que se está haciendo o que se está llevando adelante. ¿Y por qué digo la velocidad? Porque ni siquiera conocemos cuáles son los detalles. Digo, este famoso swap entre los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos y Argentina, tiene particularidades que no conoce nadie, es decir, hay información técnica que se va a mantener en secreto y no sabemos cuáles son las causas. O también ayer nos enteramos, mientras se anunciaba la firma de este swap, que no se van a ver reflejados esos 20 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central. Y ahí es donde se generan las dudas y nuevamente ayer escaló nuevamente la presión por la cobertura en dólares, ¿no? De empresas y de individuos. Y el dólar llegó a valer, va a pasar los 1.500 pesos, el dólar oficial quedó ahí, el dólar futuro quedó al 2% del tiro de la banda es 1.492 pesos, y pareciera que esta semana, no sé cómo va a arrancar el mercado hoy, porque toda Argentina va a seguir sufriendo presiones del tipo de cambio, ¿no? Entonces vos decís, che, bueno, esto sí efectivamente está bien, limpiaron los pasivos, es decir, las deudas que tenía el Banco Central. Si el swap o el famoso crédito de bancos internacionales, sumado a esta posibilidad que ayer anuncia el secretario de Finanzas de la recompra de títulos públicos, ¿no? Es decir,
Argentina tiene cotizando en la bolsa de los Estados Unidos, o sea, en el mercado internacional, bonos que vencen en el 27, en el 28, en el 29, en el 30, en el 31. Tenemos más deuda que años que vamos a vivir para ver si algún día se paga. Y entonces sale la idea de recomprar porque están muy baratos. Y ahí aparece esta idea de estos bancos internacionales que son los que pondrían el dinero junto a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que le facilitarían al gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, hacer una compra de bonos que hoy estarían pagando exactamente la mitad de lo que valdrían. Entonces dicen, che, vamos a deber menos, vamos a achicar la deuda, porque vamos a comprar esta recompra de deuda soberana que va a permitir bajar el financiamiento. Es decir, hoy debes un bono de $100, van a conseguir fondos que les va a permitir hacer una recompra por 50, en consecuencia dicen que la deuda va a bajar en el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque te vas a endeudar a una tasa mucho más baja y eso va a permitir reducir el riesgo país. Y te dicen que hay un récord de crecimiento de las exportaciones de un 16,9% interanual, es decir, que Argentina le ha vendido al mundo menos de lo que ha comprado por un valor casi cercano a los $1.000 millones, ¿sí? Y también se anuncian mega inversiones en el tema de la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que, bueno, entregaría la posibilidad de producir y transportar y en consecuencia exportar más gas, y ayer se conoció la noticia de una inversión de $700 millones, ¿no? Y sumado a eso, que tendríamos, por primera vez estamos teniendo un superávit nunca visto en energía, por lo que tiene que ver con la exportación de hidrocarburos y de gas precisamente, un superávit mensual en septiembre de $775 millones, y que el acumulado en el año ya está llegando a los $8.000 millones, ¿sí? Sumado a eso te dicen que tenemos un superávit fiscal y te hablo de millones para ver que no entendemos nada, ¿no? De $700.000 millones y un superávit financiero de $300.000 millones de pesos, perdón, no de dólares. Y todo eso, cuando uno lo contrasta con lo que está sucediendo en grandes centros urbanos, en sectores de nuestra comunidad, que no se estaría viendo reflejado esta situación luego de casi 2 años de gobierno en la vida cotidiana nuestra. Sabemos que está endeudado el 80% de las familias argentinas, sabemos que el consumo de los bienes básicos, tal cual decía este titular de este centro de panaderos de Merlo, está cayendo. Entendemos, o al menos entiendo yo, que supuestamente esta baja de la inflación, ¿a qué se debe, no? Cuando uno puede hacer 2 lecturas, o se debe a que baja la inflación porque no emitís pesos, que es el mantra del discurso oficial, o baja la inflación porque se reducen las ventas y seguramente los precios estaban calzados a otros valores que no son los que nos cuentan estos números. Estamos en un momento bisagra en la historia argentina, ¿no? Bisagra en cuanto estoy absolutamente más convencido, ayer hablaba con algunos amigos, que no solamente esto es un cambio en el esquema económico, sino es un cambio de régimen político y económico y de alianzas internacionales. Esta es la importancia de la elección del 26 de octubre, pensés como pensés, pero tomate el trabajo, como te indiqué hace un ratito, de ingresar a la página web, si querés, de lanacion.com.ar, y vas a ver que desde qué lugar te parás para votar, ¿no? Cuáles son los temas que te hacen ruido, cuáles son los temas que crees que son importantes. Y yo entiendo que estamos en un pueblo ganadero, de 20 y pico mil habitantes, perdidos en el medio de la llanura pampeana, de la pampa húmeda, y pareciera que todos estos coletazos no nos tocan, pero sí nos van a tocar, y nos tocan. Si uno mira los números del municipio y mira los números de la provincia de Buenos Aires, ve que este cambio de régimen impacta y muy fuerte en nuestra comunidad también. Digo,
decirles 1.000 millones de cifras y se nos van a ir de la cabeza como se me van a mí, que la metalúrgica, toda la industria metalúrgica está peor que en la pandemia, tiene registros más bajos que en la pandemia, que la actividad comercial tradicional también se ha derrumbado, y todo tiene que ver con este cambio de régimen que básicamente ha hecho foco en pisar salarios, pisar jubilaciones y pensiones y generar un fenomenal negocio financiero con tasas de interés en pesos altísimas y con un tipo de cambio que, según dicen, estaría retrasado, y lo vienen diciendo hace un año, ¿no? Este tipo de cambio no sería competitivo, en consecuencia la diferencia entre las tasas de interés y el valor del dólar es lo que generan este fenomenal circuito financiero que en general a la mayoría de los habitantes no nos estaría impactando, excepto negativamente. Si vos tenés que ir a cambiar un cheque, me encantaría hablar con alguien de Ayacucho que tenga que cambiar hoy, hacer el cambio de un cheque o entregar un cheque por 30 días, cuánto es lo que le descuentan, con cuánto dinero queda, ¿no? Creo que eso es lo que está en cuestión, y si este esquema o este cambio de régimen macroeconómico nos va a dejar en algún lugar mejor una vez que pase el ruido electoral. Digo, si estas cosas que se anuncian permanentemente, bueno, van a tener efectivamente un anclaje y una mejora en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, si mañana los comerciantes, los industriales, los integrantes del sector agropecuario van a ir o un trabajador municipal va a poder ir a un banco oficial o privado y sacar un crédito o refinanciar la deuda de la tarjeta a un pago, a una tasa de interés que le sea posible seguir viviendo. Digo, creo que esta tensión seguramente, de acuerdo a los resultados electorales, vaya a determinar un poco si ese futuro próximo va a ser como te lo estoy contando o no. Oráculo no tengo, saber cómo salen las elecciones tampoco, pero se puede presumir que a partir del lunes, de acuerdo al resultado electoral, vamos a profundizar este cambio de régimen con reformas que van a venir en el nuevo Congreso, que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con lo previsional, que tienen que ver con la inversión extranjera directa, con las privatizaciones, un montón de leyes, una batería de leyes que el gobierno nacional de Javier Milei tiene pensado para encarar la segunda parte de su mandato. Y bueno, y esto es lo que está en juego. No es ni más ni menos que eso. La posibilidad de decir, che, privatizamos o no privatizamos las hidroeléctricas, privatizamos o no privatizamos nucleoeléctrica. Digo, abrimos el negocio de vaca muerta, que es el que nos está permitiendo tener un superávit, ya te lo conté, de arriba de 7.000 millones de dólares a septiembre del 2025, una cifra récord e histórica, y lo que se está prometiendo de cara a los próximos 5 años es un superávit energético de alrededor de 30.000 millones de dólares, lo que lo constituiría como otra pampa húmeda, es decir, otro sector que iguale el ingreso de dólares a nuestro país, tal cual lo hace el sector agropecuario, y que eso nos daría por fin la oportunidad de terminar con este problema de la restricción externa. Bueno, el punto es que hasta el día de hoy el argentino no confía, el grueso del argentino, en todo eso, y busca la cobertura en dólares como lo hace hace muchos años, sin saber bien qué va a pasar, pero sí teniendo un registro histórico de su abuelo, de sus padres, de su tío, de su amigo, de que es mejor un dólar, no importa cuánto valga, que un peso argentino. Estamos en un momento bisagra de la historia argentina, y no es bisagra por una cuestión, desde mi punto de vista, ideológica o fanática o convencido de algo, sino por un cambio de régimen absoluto en la administración del Estado. Un Estado que se va a retirar cada vez más de ciertas funciones, va a dejar en responsabilidad y en mano de las provincias y los municipios la solución de problemáticas que nos van a impactar y muy de lleno en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, obra pública, ejemplo, empleo público, inversiones en infraestructura, que hemos visto ya
en prácticamente 2 años, ninguna inversión. Vemos todos los días, o si uno se dedica a recolectar las noticias de accidentes en las rutas nacionales, se va a impactar por el número, pero es justo saber que cada vez que cargamos combustible y que cada vez que el combustible sube, y hoy más aún que no se informa el aumento del mismo, en el último mes se aumentó 6 veces en un mes el combustible, se genera un fondo de un fideicomiso para infraestructura vial de alrededor ya de 500.000 millones de pesos en lo que va de este año. Y de ese fondo van usando menos del 10%. Es decir, ¿dónde están yendo esos pesos del superávit fiscal? A pagar deuda, o a pagar intereses de deuda, o a renegociar deuda, o ayudar a los grandes capitales financieros a salir en esta nueva aventura de lo que se conoce como carry trade o bicicleta financiera, que es esta diferencia entre el valor del dólar y las tasas de interés del mercado, para permitir la salida de estos capitales y no para arreglar una ruta. Digo, esto creo que es lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego es la posibilidad de construir un país armónico, federal, un poquito más justo. Ya no hablo de soberano, digo, aunque sea justo, digo, en términos del reparto de los ingresos, y bueno, intentar de alguna manera conciliar estas dos miradas, ¿no? Entre lo fiscalista, lo comercial, lo financiero y la economía diaria de cada uno de nosotros. Y si un gobierno que tiene un superávit fiscal, y con esto cierro, Clara, un superávit fiscal y comercial que aparentemente estaría en el orden de 8.000 millones de dólares, una cifra que no se ha visto hace muchos años, ¿por qué parte de ese superávit no se vuelca a la mejora en las condiciones de vida de amplísimos sectores que la están pasando mal, ¿no? Esto creo que es lo que está en juego el domingo, y esta tensión es lo que se va a poner de manifiesto en las urnas. Se va a poner de manifiesto si consideramos al Estado como una cuestión imprescindible en nuestra vida, a los 3 estados, al nacional, al provincial y al local, en la prestación de los servicios básicos, en la construcción de infraestructura, que precisamente es la que ayuda al mercado. Digo, ¿no? Si vos tenés un lugar donde tenés un montón de habitantes y no tenés un acceso de un puente o de una ruta, no va a haber negocio que se instale. Quizás si el Estado hace la ruta y hace el puente, se instale un hipermercado y genera 200 puestos de trabajo y genera una rueda de consumo que no existía. Bueno, esto es lo que está en juego el 26 de octubre. Así que bueno, prestar atención estos días, analizar un poquito, no solo desde tu mundo individual, sino desde esta mirada un poquito más amplia, y independientemente del hartazgo y el tedio y el enojo y la frustración que muchísimos tenemos, porque un gobierno tras otro pareciera que ninguno te está dejando o nos está dejando en el lugar que queremos o aspiramos o merecemos estar. Así que bueno, una editorial un tanto de apelación a la reflexión, digo, ¿no? Menos fanatismo y más reflexión de lo económico, más reflexión de los consensos políticos, del diálogo, de entender si queremos vivir en un país que nos insultemos todo el día. Digo, me refiero especialmente a los líderes y a los comunicadores que bajan un mensaje que de tan agresivo termina permeando y nos va modificando, aunque no nos demos cuenta, como en la base de la sociedad, ¿no? Lo que se permite de arriba nos condiciona un poquito abajo. Así que bueno, Clara, una editorial rara, que no está basado en noticias concretas, o sí, pero es más bien intentando reflexionar a 4 días, a 96 horas de una elección que creo que es central, independientemente de lo que consideremos individualmente, ¿no? Y ojalá la gente se acerque, no digo masivamente, pero que se supere ese 59%, por ejemplo, en nuestra ciudad, que fue a votar